Imaginemos por un segundo que el jefe final del videojuego más difícil del mundo no es un dragón que escupe fuego. Claro, no es el típico monstruo. Exacto. Ni un hechicero que lanza rayos ni nada de eso. Imaginemos que es el propio síndrome del impostor, pero materializado. ¡Ostras! Un monstruo que no te ataca con garras, sino que se acerca lentamente y te susurra al oído que eres un fraude, que tu energía molesta, que nunca vas a ser suficiente. Pues de eso trata exactamente nuestra inmersión profunda de hoy. Es que es un punto de partida brutal. Porque cambia por completo, o sea, cambia las reglas del juego de lo que esperamos en la literatura fantástica. Y creo que es lo que hace que el material que estamos analizando sea tan relevante para quien nos escuche. Totalmente, porque hoy ponemos bajo la lupa El viaje de los hermanos 2, una aventura de amor y valor, escrito por Nia López. Y, es fundamental advertir a la audiencia que no estamos ante una simple novela juvenil para pasar el rato en la playa. Desde luego que no. Porque habrá quien escuche esto y piense, leer un libro de fantasía con elfos y portales mágicos no va a curar la ansiedad de nadie. Ya, es lo típico. Y tendrán razón. Pero es que este libro funciona en realidad como un manual de crecimiento personal, un tratado de psicología para mentes neurodivergentes, pero camuflado de aventura épica. Sí, sí. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a abordar 3 pilares fundamentales. Primero, vamos a explorar cómo esta segunda entrega actúa como un puente narrativo y psicológico indispensable en la saga de los 4 hermanos. Ajá. Segundo, desentrañaremos las herramientas clínicas reales que la autora ofrece para gestionar el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y por último, veremos cómo la trama demuestra que la constancia y el amor son los verdaderos mecanismos para superar estos desafíos personales. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque antes de entrar en las herramientas psicológicas puras y duras, creo que hay que entender el terreno de juego. Claro, el contexto. Eso es. Hablemos de la trama. En el primer libro conocimos a Naila, Elian, Juan y Pau. Y aquella fue una aventura de iniciación, llena de laberintos físicos, acertijos lógicos. Lo típico. Pero en esta segunda parte la cosa se vuelve muchísimo más oscura. Mucho más. Han pasado meses desde su primera aventura, y el libro mágico que los transporta vuelve a brillar. Pero esta vez tiene una luz plateada, fría, casi mortecina. O sea, son llamados de vuelta a Valoria porque la magia se está apagando. Está siendo devorada por una especie de sombra. Y fíjate en cómo evoluciona el conflicto aquí. Porque, como decías, en el primer libro, los obstáculos eran completamente externos. Sí, salta este foso o descifra este mapa. Exacto. Sin embargo, en esta segunda entrega, el campo de batalla ha mutado hacia el interior. La amenaza principal, esa sombra, no construye muros de piedra. Construye prisiones mentales. Y los hermanos se enfrentan a lo que la autora denomina los refugios de la sombra. Y la ambientación de esos refugios es sobrecogedora. O sea, tenemos, por ejemplo, la ciudad de los susurros. Madre mía, esa parte. Es un entorno asfixiante. La gente literalmente ha dejado de hablar por el terror constante a equivocarse o a ser juzgada. Luego se encuentran con el lago del olvido, que es un cuerpo de agua gris estancada que roba los recuerdos felices de cualquiera que se sienta en su orilla. Te deja solo un vacío. Sí, te vacía por dentro. Y luego está el desierto del engaño, un paisaje donde las dunas cambian constantemente y proyectan ilusiones diseñadas a medida para alimentar las inseguridades más profundas de quien las mira. Es como un videojuego emocional. Es una analogía perfecta. Y a mí esto me hace pensar. ¿No resulta irónico que para salvar un mundo mágico, los protagonistas tengan que dejar de usar magia tradicional y empezar a usar inteligencia emocional? Bueno, lo fascinante aquí es cómo la geografía de Avaloria se convierte en un mapa clínico. O sea, esos lugares no son simples escenarios de fantasía, son representaciones topográficas de estados mentales muy reales. Totalmente. La ciudad de los susurros es la ansiedad social paralizante. El lago del olvido refleja los mecanismos de la depresión y la anedonia, esa incapacidad para sentir placer. Y el desierto del engaño es la encarnación del síndrome del impostor. Pero, me pongo en la piel de alguien que busca soluciones prácticas, ¿vale? Dime. ¿Cómo ayuda exactamente a enfrentar a un monstruo metafórico en un libro, a un adolescente que sufre ansiedad en el mundo real? Porque a veces parece que nos quedamos en la metáfora sin llegar a la acción. Es una duda muy razonable. La respuesta está en cómo procesa la información un cerebro bajo estrés.
La fantasía aquí funciona un poco como el recubrimiento de azúcar en una medicina muy amarga. Vale, entiendo por dónde vas. O sea, la mente de una persona que sufre ansiedad o de un niño sobreestimulado a menudo tiene barreras altísimas contra los consejos médicos tradicionales. Si a un adolescente le das una charla clínica sobre regulación emocional, su cerebro se cierra en banda, por puro mecanismo de defensa. Claro, desconecta automáticamente. Exacto. Pero al disfrazar la terapia de una aventura épica, la historia sortea esos mecanismos. El lector absorbe la herramienta de afrontamiento sin sentir que está siendo evaluado o tratado en una consulta. O sea, burlan la seguridad del cerebro mediante la narrativa. ¡Qué brillante! Y esto nos lleva al giro central del libro, porque en la segunda mitad los hermanos llegan a la Torre de los Recuerdos. El gran momento. Sí, ahí se dan cuenta de que para vencer esta niebla plateada no basta con agitar una varita. Tienen que recuperar la memoria histórica del reino, lo que implica romper un sello ancestral. Al hacerlo, consiguen el regreso del mítico guardián perdido, pero la jugada les sale carísima. Carísima es poco. Rompen el sello y abren la puerta al multiverso de Avaloria. Entra la luz del guardián, sí, pero también dejan vía libre al villano original de la saga, Kael. El que empezó todo. Ese mismo. El hechicero que desató la sombra en primer lugar. Y no viene solo, viene acompañado de una entidad aterradora llamada el Heraldo de las Sombras. Y aquí te lanzo una pregunta. Y porque si hemos establecido que este libro es un manual de psicología, Kael no puede ser simplemente un señor malo vestido de negro que lanza maldiciones. No, ¿qué va? Entonces, ¿qué representa clínicamente este villano? Pues mira, Kael es la personificación del deseo de suprimir la neurodivergencia por la fuerza. En la mitología del libro, Kael intentó controlar y uniformar la magia salvaje de Avaloria. Quería que encajara en sus propios estándares de orden. O sea, meter a todo el mundo en la misma caja. Exactamente. Y fracasó. Ese intento de represión violenta fue lo que generó la sombra. Representa a esa parte de la sociedad o incluso a esa voz interna que exige que las mentes divergentes se comporten de manera normal o neurotípica, caiga quien caiga. Qué potente. Y bueno, sin entrar en territorio de destripes masivos para no arruinar la sorpresa a quien quiera leer el tercer libro, hay que destacar cómo la autora maneja el final de ese segundo. Es un final de infarto. Termina en un punto de máxima tensión en las tierras olvidadas. Los hermanos logran cerrar el portal oscuro, con una explosión de luz, deteniendo al heraldo. Pero Kael sobrevive. Se queda de pie, inmutable, observándolos. Es un cierre que prepara el escenario maravillosamente para la tercera parte de la saga. Sí. Y deja clara una cosa, que la batalla por la salud mental no se gana en un solo día. Exactamente. Es una victoria real, porque frenan el colapso inmediato, pero es incompleta. La amenaza sistémica sigue ahí. Y eso refleja perfectamente que gestionar una condición neurológica es un proceso continuo, no es un evento con un final cerrado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque vos has hablado del TDAH y de la neurodivergencia. Pero antes de analizar las herramientas concretas que da el libro, vamos a bajar esto a la tierra. A ver. ¿Qué está pasando exactamente en el cerebro de una persona con TDAH? Porque gran parte de la sociedad sigue creyendo que es simplemente la falta de voluntad para quedarse quieto en una silla o para prestar atención a la pizarra. Qué buena aclaración, porque el estigma nace totalmente de la ignorancia. A nivel neurológico, el TDAH es fundamentalmente un problema de las funciones ejecutivas y de la regulación de un neurotransmisor llamado dopamina. La famosa dopamina. Eso es. Imaginemos que el cerebro es un coche. Un cerebro neurotípico tiene un sistema de frenos y un acelerador que responden de forma predecible. En un cerebro con TDAH, el motor es un Fórmula 1 potentísimo, pero los frenos fallan constantemente. Operan con un déficit crónico de dopamina, que es la molécula de la recompensa y la motivación. El cerebro está desesperado por encontrar estímulos. Por eso, parece que no prestan atención. Cuando en realidad es todo lo contrario. Exacto. Están prestando atención absolutamente todo al mismo tiempo, sin poder filtrar el ruido de fondo. Y ese contexto cambia por completo como leemos ciertas partes de la novela, especialmente el apéndice final que la autora titula Descubrimientos educativos, porque Nia López dedica explícitamente el libro a mentes con TDAH. Sí, es una declaración de intenciones.
Y en este apéndice desglosa capítulo a capítulo las aplicaciones prácticas y las afirmaciones positivas. Por ejemplo, extrae del capítulo 10 la necesidad de actuar a pesar del miedo, y del capítulo 18 la vitalidad de reconectar con la propia energía. Que mejor ilustra esto es el del hermano pequeño, Pau. Sin duda. Pau es el torbellino del grupo, y su gran prueba ocurre en la fortaleza de las sombras. Lo separan de sus hermanos y lo envuelven en una tormenta de energía caótica. Una escena durísima. Sí, y en medio de ese torbellino, la sombra le susurra algo desgarrador, algo que muchísimos niños neurodivergentes han escuchado en la vida real. Le dice, eres demasiado, nadie puede soportarte, tu energía solo causa caos y agota a los que te rodean. Es la externalización perfecta de la disforia sensible al rechazo. Un síntoma muy común y, la verdad, muy destructivo en el TDAH. Pero aquí tengo que ser un poco escéptico y hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. El libro nos cuenta que Pau logra neutralizar a la sombra no quedándose quieto, sino aceptando su energía. Empieza a correr, ríe a carcajadas y usa la afirmación «mi energía es un regalo» y sé muy bien cómo usarla. Y a ver, suena precioso en el papel. Claro. Pero en el mundo real, si un niño empieza a correr y a gritar en mitad de una clase o durante un ataque de ansiedad, el sistema lo castiga, lo mandan al pasillo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en una herramienta real y no en un simple deseo de fantasía? Entiendo perfectamente la duda. Pero si conectamos esto con un panorama más amplio, entenderemos el mecanismo biológico que propone la autora. El libro no está aconsejando que el niño corra sin control interrumpiendo una clase de matemáticas. Vale. Lo que ilustra es el peligro de la represión interna. Cuando una persona con TDAH intenta suprimir a la fuerza su necesidad de movimiento o de expresión para encajar, su nivel de estrés se dispara. Se ahogan por dentro. Exacto. Pau neutraliza la sombra no por el acto físico de correr en sí, sino porque al aceptar su energía y reír, su cerebro libera una oleada de dopamina. Y como decíamos antes, la dopamina es exactamente lo que le falta a su sistema. Al abrazar su naturaleza, crea un escudo neurológico que regula su ansiedad. O sea, cambia la perspectiva. Eso es. La herramienta real aquí es el reencuadre cognitivo. Pasar de verse a uno mismo como un problema a verse como alguien con un motor distinto, que necesita su propio circuito para correr. Le da la vuelta a la narrativa por completo. Transforma el déficit en una característica neutral o incluso en un motor poderoso si sabe dónde canalizarlo. Es asombroso cómo unos capítulos antes en La ciudad de los susurros es precisamente esa hiperactividad desbordante de Paula que salva la situación. Totalmente. Todos están aterrados y en silencio, y él simplemente rompe el hielo con su risa genuina. Es la prueba de que en ciertos entornos lo que la sociedad etiqueta como un trastorno puede ser la solución exacta que se necesita. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de afirmaciones positivas, de reencuadre cognitivo, bueno, de un montón de cosas. Pero leer una frase inspiradora en un apéndice no reconfigura las vías neuronales de nadie de la noche a la mañana. Ojalá fuera tan fácil. Claro. ¿Cuál es el verdadero motor que hace que todas estas herramientas clínicas funcionen a largo plazo? Pues mira, la historia deja muy claro que ninguna técnica psicológica se sostiene en el vacío. El verdadero motor que impulsa todo esto, esa magia subyacente, requiere un trabajo inmenso. Y se compone de dos elementos indivisibles. ¿Cuáles son? El amor incondicional, especialmente en forma de red de apoyo, y una constancia inquebrantable. Ninguno de los 4 hermanos supera sus desafíos en solitario. Y las dinámicas entre ellos son fascinantes, la verdad, porque cada uno refleja un aspecto diferente de las luchas internas. Naila, la mayor, sufre bajo el peso de tener que ser la protectora infalible. Su ilusión en el desierto del engaño le dice que cualquier fallo suyo costará la vida de los demás. El peso de la responsabilidad. Y su victoria no llega volviéndose más poderosa, sino aprendiendo a delegar. En términos psicológicos, está combatiendo el agotamiento extremo, el famoso burnout, que sufren las personas que intentan hipercompensar sus inseguridades, controlándolo todo. Es que delegar es aceptar la propia vulnerabilidad. Y fíjate en Juan, que tiene un arco igualmente profundo. Su mayor temor es volverse invisible, sentir que no aporta nada al grupo. Sí. Y supera esa parálisis no descubriendo un hechizo de invisibilidad inverso, sino apoyándose en el amor fraterno. Se ancla a la realidad recordando las risas y las historias compartidas con sus hermanos. El vínculo afectivo actúa como un salvavidas que lo saca de la disociación.
Y luego está Elian, que vive aterrorizado por la posibilidad de tomar la decisión equivocada. Es el perfeccionismo paralizante en estado puro, y su aprendizaje consiste en aceptar que equivocarse no es el fin del mundo, es un peaje obligatorio en el camino del aprendizaje. Eso es fundamental. Todo esto cristaliza en un mensaje muy directo de Nia Rópez, quien escribe literalmente que la transformación sucede en la repetición, en la constancia, en el compromiso con nuestra propia evolución. Es un balde de agua fría para quienes buscan atajos. Sí. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se ve esa constancia en la práctica, especialmente en los momentos de crisis? Buena pregunta. La autora nos da la respuesta visual definitiva durante el clímax del libro. En esa batalla en las tierras olvidadas contra el heraldo de las sombras. La salvación no llega porque uno de ellos tenga un ataque de ira y libere un poder oculto fulminante. Como pasa en tantas otras historias. Exacto. La victoria temporal exige que los 4 hermanos unan su energía simultáneamente en la piedra de luz. No es un chispazo de un segundo, es un acto de resistencia sostenido, apretando los dientes, soportando la presión de la oscuridad durante un tiempo prolongado. Es la metáfora perfecta del trabajo terapéutico. O sea, no es una revelación mágica en una sesión de 1 hora. Es levantarse todos los días y elegir aplicar las herramientas aunque estés agotado. Y el epílogo lo confirma de una manera preciosa, porque los hermanos logran regresar al mundo real. Aparecen en el jardín de su casa y de repente el libro mágico se apaga. Pierde su brillo, se vuelve un objeto normal. Ya no hay portales. No, ni elfos ni varitas. Podría parecer un final triste, pero es todo lo contrario. La magia no ha desaparecido, se ha internalizado a través de la constancia. Es verdad, porque vemos cómo aplican todo lo aprendido en su entorno mundano. Naila empieza a organizar actividades para integrar a los chicos más pequeños de su comunidad. Elian impulsa proyectos en su barrio, gestionando la frustración cuando las cosas salen mal. Sí. Juan utiliza sus dibujos y su arte para dar una vía de expresión a los niños marginados del colegio. Y Pau, con esa energía inagotable que antes era vista como un problema, se convierte en el motor de optimismo de su grupo de amigos. Siguen luchando contra las sombras, pero en el asfalto. Han transformado el trauma y la diferencia neurológica en una caja de herramientas para la vida civil. Es un andamiaje psicológico brillante, pero disfrazado de literatura de entretenimiento. Y creo que eso encapsula el inmenso valor de lo que hemos analizado hoy. Hemos visto cómo la saga de El viaje de los hermanos trasciende su género para ilustrar las complejidades del TDAH y la ansiedad. Sin duda. Nos ha entregado mecanismos reales, como el reencuadre cognitivo y la importancia vital de delegar. Y todo sostenido por la fuerza bruta de la repetición, la constancia y el amor fraternal. Y claro, nos deja con los dientes largos de cara a la tercera parte, con Kael esperando su momento en las sombras de Avaloria. Es una estructura narrativa que cumple su promesa con creces. Te atrapa con la intriga de quién ganará la batalla mágica, pero te educa en cómo ganar tus propias batallas mentales diarias. Hay un detalle hacia el final que me parece crucial para cualquiera que nos esté escuchando. Cuando vuelven al colegio, Juan observa el patio y ve a un niño llamado Martín. Está sentado solo en una esquina, encogido, con la mirada perdida. ¿Qué momento más duro? En ese momento Juan comprende que las sombras no se quedaron en Avaloria, existen aquí mismo. Se disfrazan de aislamiento, de ataques de pánico en los baños del instituto, de rechazo por ser diferente. Y la gran lección es que todos tenemos la capacidad de ser esos guardianes. Podemos acercarnos a esa esquina del patio y ofrecer un poco de inteligencia emocional para disipar la niebla que envuelve a otra persona. Pues mira, para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría poner sobre la mesa una última pieza del rompecabezas. Algo para reflexionar más allá de la trama. Cuéntame. Si asumimos que Avaloria es una metáfora de nuestra propia mente y que las sombras y los monstruos son en realidad nuestros miedos o esos rasgos de nuestra neurodivergencia que nos avergüenzan, la conclusión no puede ser simplemente prepararnos para la guerra. Pensemos en el villano, en Kael. Él intentó dominar y suprimir la magia salvaje por la fuerza y solo consiguió generar más oscuridad. Claro, intentó extirpar la parte que no le gustaba. Exactamente. Entonces, ¿no será que el verdadero objetivo del crecimiento personal no es destruir nuestras sombras o curar a la fuerza lo que nos hace diferentes? Quizás el verdadero objetivo es iluminarlas, comprender de dónde vienen,
Tal vez la magia más poderosa que existe y la más difícil de dominar no es el control absoluto sobre nuestra mente, sino la valentía revolucionaria de abrazarnos exactamente tal como somos, dejar de luchar contra el diseño de nuestro propio cerebro y empezar a aceptarlo, con todas sus luces brillantes y, por supuesto, con todas sus sombras incluidas. Qué gran reflexión. Al final pasamos la vida buscando la radiografía perfecta, esperando que alguien nos señale exactamente qué está roto para poder arreglarlo de un plumazo. Y resulta que no hay nada que arreglar, solo hay que aprender a conducir el coche que nos ha tocado, aunque tenga el motor de un Fórmula 1 y le fallemos frenos. Y aprender a disfrutar del viaje. Ahí reside la verdadera magia.